ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. De parte de mi esposa y mis dos hijas les queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quisiera que me permitieran tener una alabanza. En este fin de semana hemos tenido el privilegio de escuchar a la señorita Yameli, a Moisés, que nos han traído el mensaje de Dios a través de los cantos, y continuaremos teniendo bella música esta semana. ¿Y no les parece que nos hemos gozado maravillosamente con los temas musicales de esta hora? Amén. Y quisiera entonar un himno que ayer en una reunión canté. Es uno de los himnos favoritos del mundo cristiano. Siempre aparece como, si no el primero, el segundo o el tercer lugar en toda la cantidad de temas o himnos que se entonan. Este himno fue compuesto por un traficante de esclavos del siglo XVIII, y que al conocer a Jesús y cambiar su vida por medio de los esfuerzos de su madre, quien le colocó una Biblia allí en el baúl del barco donde él trabajaba, en una terrible tormenta, en una galerna, en un tremendo huracán
en el cual el barco se estaba hundiendo, este hombre clamó a Dios y a raíz de su experiencia posteriormente llegó a ser un predicador del Evangelio y compuso este himno. En inglés se llama Amazing Grace, en español es Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver la gracia de su amor. Perdido estaba en la maldad, en penas y dolor. La gracia obró en mi favor, perdido, y Él me encontró. Espero en Sión poder entrar 1000 años y 1000 más, y aún después de allí nos quedará la grande eternidad. Sublime gracia, sublime gracia, sublime gracia, la de Jesús. Invitarle a ponerse en pie donde usted está allí. Querido Señor, Padre nuestro, iniciamos este ciclo de reuniones abriendo tu palabra. Es un libro especial, Señor, que solo puede ser entendido por la divina presencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Señor, oramos para que esa divina persona acompañe la mente de un servidor, el corazón de todos los aquí reunidos. Padre nuestro, hay personas que vienen con cargas y dificultades diversas a esta serie de reuniones. El enemigo tuyo, oh Señor, muy posiblemente va a empezar a poner impedimentos, obstáculos y problemas para que no puedan estar aquí. Pero sabemos, Señor, que tú eres poderoso, infinitamente poderoso. Y oro por todos los que aquí estamos, por aquellos cuya fe está naufragando, por aquellos cuya relación contigo se ha roto desde hace mucho tiempo allá, por aquellos que están jugando a la iglesia pero no te conocen, por aquellos que vienen aquí deseando tener un alivio, un descanso para los sufrimientos de su alma, por aquellos que desean saber cuál es su propósito en su vida, por aquellos, Señor,
que no saben del inmenso amor que tú quieres darles. Y pedimos, oh Padre, que al abrir este libro, por la gracia única de Jesucristo nuestro Salvador, nos hagas dignos de entenderla, de explicarla, de recibirla y de gozarnos en practicarla. En su nombre bendito lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Espero que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Si por alguna razón no la pudo traer, todavía le quedan 7 noches para poderla traer aquí a las reuniones. Mientras tanto, alguien va a compartir la Biblia a su lado si usted no la tiene, o si usted la tiene también la va a compartir. Sabe, cuando era un poco más joven, mi madre me enseñó a orar. Me ponía las manos así junto a la cama y yo todavía no entendía algunas cosas y le preguntaba algunas otras, y conforme ella me iba guiando en la Sagrada Escritura, empecé a descubrir cosas maravillosas. Y sabe, quiero decirle algo a usted, madre de familia: no se canse de orar por sus hijos. No se canse de pedir por sus seres amados. Mi madre, que tiene ya 84 años de edad, ella oró por mí en mis años extraviados de juventud y dedicó tiempo a agonizar en oración. Y mediante la Biblia ella reclamaba promesas hasta que el Señor Jesucristo me derribó al suelo. Puso todo mi orgullo y mi soberbia en el suelo. Y después que yo estuve allí humillado, Él me levantó y me dio su gracia y me hizo ver un panorama diferente de sus grandes misericordias. Así que no se canse de orar por otros. El mundo no es tan duro. Jesucristo vino a un mundo duro, difícil y lleno de pecado, y sin embargo suavizó los corazones más duros. Y sabe, el libro del Apocalipsis tiene un mensaje extraordinario. Antes, cuando no lo entendía bien, me daba miedo, terror, esas bestias, esos símbolos, esos periodos de tiempo tan misteriosos y a veces inexplicables. Pero conforme el Espíritu Santo fue hablando a mi corazón, y conforme el Espíritu Santo irá hablando a su corazón, a su mente, iremos comprendiendo más el propósito de Dios para nuestra vida. No somos una partícula en el universo que no tiene ni principio ni fin. La Biblia no enseña el abiogénesis, es decir, de que la materia muerta engendra vida. Solo la vida puede dar vida, y esa vida proviene de Jesucristo y su palabra. Le invito a abrir conmigo la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Abramos allí ese libro maravilloso de Dios. Es la revelación de Dios para el hombre. Es el libro para este tiempo, para todos aquellos que tenemos miedo del futuro, que nos angustia lo que va a pasar, que tal vez una enfermedad terminal nos está acusando, o tal vez un desastre familiar nos está haciendo ver la vida sin esperanza, o tal vez otra cosa que está allí muy dentro piensa acabarnos. Leamos, hay esperanza. Apocalipsis capítulo 4. Es el último libro de las Escrituras. Dios lo reservó para el tiempo del fin. Sabe, en esta mañana estamos estudiando acerca de los 4 rostros de Dios. Hay mucha gente que se está preguntando cómo es Dios. De hecho, si usted viaja por este mundo, usted verá que cada cultura representa a Dios de una forma diferente. Por ejemplo, usted va allá a Laponia, cerca de Finlandia, allá por Helsinki, y usted ve los cuadros de Cristo y ve un Jesús casi de piel blanca, con mejillas sumamente rosadas, sus ojos grandes, allí su pupila casi como el color del cielo y su cabello casi blanco de lo amarillo que es. Pero si usted va al África, allá a Nairobi, a Kenia, Johannesburgo, a otros lugares, usted ve sencillamente el rostro de Cristo muy diferente. Lo observa de piel oscuras, con labios gruesos, ojos grandes, pupilas negras y demás. Cabello ensortijado,
viene a Latinoamérica y lo ve con un rostro un poco más claro, con ojos grandes, cafés, líneas más perfiladas. ¿Cómo era Jesús? No hay una descripción física de Jesucristo. Hay una sola autora llamada Elena de White. Ella describió a Jesús como un poco más alto que el común de los hombres, con una voz musical que encantaba a los oyentes y con una mirada de amor que todo aquel que la veía sabía que allí estaba la respuesta para su vida. Pero en la Biblia se nos habla de 4 rostros que representan el ministerio de Jesucristo. Hablan sobre el ministerio de Jesús, sobre la obra del cielo, el ideal de Dios para tu vida. Y leamos entonces allí en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo número 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los teólogos de la Edad Media tomaron estas figuras y las pusieron a cada uno de los 4 evangelistas del Nuevo Testamento. En la portada del Evangelio de San Mateo, en algunas Biblias antiguas, aparece el rostro del león, que representa a Jesús como el rey, que representa a Jesús como el león de la tribu de Judá. Pero en el caso de Marcos, que es el segundo evangelio, se presenta el rostro de un hombre, porque en el Evangelio de Marcos Jesús se ve muy cerca de las personas. En el caso de Lucas se representa un becerro, y en el caso del Evangelio según San Juan, un águila. Y vamos a mirar aquí los 4 rostros de Jesús, que son los planes de Dios para tu vida y la mía. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Quiero llevarlos a un texto que está ahí al lado, está en Apocalipsis el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando usted observa a Jesús en su ministerio en la tierra, usted lo mira haciendo bien por otras personas, pero lo mira dando a explicar cómo es el carácter de Dios. Lo mira dando a explicar quién es Dios. Durante muchos miles de años, el diablo y sus ángeles malignos han deformado el carácter de Dios. Y tal vez alguno aquí pueda entender bien lo que significa que alguien hable mal de usted, que alguien trastorne su carácter y lo haga presentar ante otros de una forma que realmente no es. Dios sufrió muchísimo al saber que su carácter estaba siendo trastornado, al llamársele tirano, al llamársele un enemigo de la libertad, al llamársele un verdugo de la conciencia. Pero la Biblia nos dice aquí que el león de la tribu de Judá vino a este mundo. Eso yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo el Dios del universo, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entienda, pueda venir al mundo en forma de un ser humano y dejarse tratar como lo trataron, dejarse tratar como lo trataron y dejarse tratar como lo trataron para ayudarle a usted y a mí a conocerle. Eso es maravilloso. Es lo que la Biblia llama el misterio de la encarnación. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Jesús. Déjame decirte algo, todos nosotros anhelamos el poder. Esta misma autora, Elena de White, dice que hay 3 cosas que los hombres anhelamos:
fama, poder y dinero. Y ella también dice que son precisamente las tres cosas que más daño nos hacen. Pero la Biblia nos dice aquí: y miré, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hicieron sus diferentes traducciones y recopilaron todo lo que dijeron las palabras de Jesús, usaron aquí un presente continuo. No solo ha vencido, sino que sigue venciendo. Y sabe, cuando uno va por distintos lugares y observa personas que llevaban una vida destruida, que no había esperanza según el mundo, que su hogar estaba separado y no había manera de reconciliarlo, que su vida estaba hundida en el vicio y parecía que todas las cosas iban cada vez más abajo, o simplemente que todo lo tenían: dinero a colmar, estadía material solvente, etcétera, pero había un vacío increíble, y entregan su vida a Jesús y hay un cambio maravilloso. Es porque el Cordero sigue venciendo. Ahora, la Biblia dice allí, si usted ve, la Escritura nos dice ahora en el versículo número 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. Eso es maravilloso. Un león con corazón de cordero. Una mezcla extraña, un león con corazón de cordero. Había un profesor alemán hace algunos siglos que estaba tratando de hacer un experimento de tratar de cambiarle la naturaleza a un león. Entonces tenía allí en la jaula un león y de vez en cuando le metía un corderito. Y varios amigos bromeaban con él y le preguntaban cómo iba el experimento. Bueno, va bien, solamente que cada cierto tiempo tengo que estar reemplazando el cordero. Y sabes, la gente piensa así. Ellos creen, hay personas que creen que Dios tiene un carácter diferente de lo que es. Es decir, que Dios es malo y bueno a la vez, que Él es un demiurgo que tiene 2 naturalezas. Dios no es así. La Biblia dice que es león, pero tiene un corazón de cordero. El poder sin amor es dañino, es peligro, es increíblemente algo peligroso. El poder sin amor es muy dañino. Pero ese es el primer rostro de Dios. Es poderoso, sumamente poderoso para transformar a una persona, pero es tan lleno de amor que ese poder lo usa para producir cosas buenas. El segundo rostro, dice la Biblia, que era semejante a un becerro. Y hoy en la noche estaremos estudiando acerca de esta característica del mensaje de la cruz, el silencio de la cruz. Le invito para que haga lo posible para estar con nosotros hoy. Pero la Biblia nos dice que el segundo rostro era como el de un becerro. Si usted va conmigo allí a la palabra de Dios y abre la Biblia en el libro de Levítico, el capítulo número 9. Libro de Moisés, el libro de Levítico, el capítulo número 9. Y vamos a leer de este 9º capítulo el versículo número 2. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación. El segundo rostro nos habla de la expiación. El becerro era un animal que se ofrecía en los sacrificios del Antiguo Testamento. Ese es el otro rostro de Dios. Usted lo ve allá en los cielos, reinando con poder. Y en realidad hay un poder maravilloso. Los científicos nos dicen que cada estrella que usted mira allá en el alto cielo es una galaxia, no es una estrella sola, es una galaxia. Y la palabra de Dios nos dice que ese mismo rey
tiene la capacidad de ser un becerro, es decir, para cumplir el simbolismo del Antiguo Testamento, convertirse en un sacrificio. Y no sé si usted sabe lo que es sacrificar, pero hay padres que sacrificarían todo por la felicidad de sus hijos. Y déjeme contarle la experiencia de Laura y su hija María. María era una preciosa jovencita de 15 años. Todo iba bien hasta que conoció unas amigas que empezaron a animarle para irse a vivir a la gran ciudad. Hay gente que funciona muy bien sola, pero si usted le pone a alguien a la par, a veces se produce una mezcla extraña, ya no funcionan bien. Y en este sentido se dice también: el que con lobos anda, ¿qué cosa? Aullar aprende. Y María entonces empezó a tener amistad con estas amigas, y de repente le dijo a su madre que abandonaba la casa, y se fue de la casa. Su madre le rogó y le suplicó y no pasó nada. Ella se fue de la casa siempre. A los meses alguien la vio por allí en alguno de los barrios bajos de la ciudad, y llegaron entonces los comentarios a su madre: Laura, tu hija se está vendiendo, es una prostituta en los barrios bajos de esa ciudad. La madre, desesperada, se fue allí a orar a su cuarto, a pedirle a Dios, amigo, porque cuando usted no sabe qué hacer con su vida, el dinero no le va a servir, el sexo le va a obstinar, las drogas lo van a arruinar, nada le va a llenar. El hombre tiene un vacío en su corazón que solo puede llenarse con la forma de Dios. Y entonces Laura oró, y en ese momento se le vino algo a su mente. Fue al banco, sacó casi todos sus ahorros y se fue con la fotografía de su hermosa hija a un estudio fotográfico, y le dijo al hombre: yo quiero que me haga 10,000 fotografías de estas, y que deje un espacio en blanco al final para que yo pueda escribir algo. En una ciudad de más de 10 millones de habitantes, cercana a los 17 millones de habitantes, ¿dónde buscar a su hija? Y empezó a buscarla en todos los prostíbulos y bares y lugares donde la gente va a aliviar su dolor y su sufrimiento. Y en todos los baños de mujeres dejaba allí la fotografía y abajo el mensaje. La última fotografía, un sábado de noche, sin dinero y sin posibilidades, lista para regresar a la granja. Entró allí a un baño de mujeres totalmente desarreglado, feo, sucio. Dejaba la fotografía en el espejo. Ella que salía por un lado y que su hija entraba por el otro. La chica entraba con un revólver, lo cargó, se lo puso en la sien. Estaba harta. Al diablo le encanta así. Primero te soba como un gatito angora para que tú maulles y rezongues, y después te va ahorcando suavemente sin que tú lo sientas. Y entonces María, antes de martillar el gatillo, escuchó una voz que le dijo: María, vuelve a ver hacia el espejo. Vuelve a ver hacia el espejo. Otra voz le decía: no, ya acaba con tu vida, eres una basura, una miseria, no puedes seguir así, acaba ya, dispara. María vuelve a ver el espejo. María vuelve a ver el espejo y toma la fotografía. La fotografía era de un año atrás, un rostro puro, cándido de una muchacha de 15 años, y ahora lo que el pecado había hecho. Y aquella chica se tiró en el medio del baño, en medio de toda esa clase de líquidos y cosas que habían allí, y empezó a llorar como una niña. ¿Sabes lo que decía abajo de la fotografía? Cuando te canses de este mundo, cuando ya no tengas más esperanza, cuando no sepas más qué hacer,
regresa a casa, tu mami te ama. Y sabes, María no perdió tiempo, regresó a su casa, su madre la recibió, hoy es una hija de Dios feliz en algún lugar del mundo. Pero para que eso fuera posible, alguien tuvo que venir a pagar el precio. Y cuando yo miro a Jesucristo clavado en esa cruz, cuando lo observo allí clavado en esa cruz, el Dios del universo paralizado por su propia voluntad, paralizado por su propia voluntad. ¿Sabes que esa fue la prueba más dura de Jesucristo? La prueba más dura de Jesús fue no poder usar sus poderes divinos para ayudarse él mismo. Él podía usarlo a manos llenas para con muchas personas, pero el plan de salvación establecía que él no debería de usar su poder para beneficiarse él mismo. Y como cordero, como becerro, el rostro de Dios se manifestó. Pero la Biblia dice que el tercero tenía rostro como de hombre. Estamos llegando al final de nuestro tema, amigos. Trabajamos en el Canadá algunos años, un hermoso país, pero sumamente frío en el invierno. Las temperaturas a veces pueden llegar casi a menos 40 grados Celsius, centígrados bajo cero. Los inviernos duran a veces 6, 7 meses. Y un hombre estaba en su casa y de repente se vino lo que llaman una tormenta de nieve, de esas que a veces duran horas o a veces pueden durar un día o 2 días. No hay manera de salir, todo mundo adentro. Y resulta que empezó a escuchar unos piqueteos en el vidrio, pensando que era alguien que se había quedado su automóvil tal vez allí en la carretera, en la calle contigua. Fue a ver, abrió la puerta y en aquella ráfaga de viento no había nadie. Volvió a cerrar, siguió escuchando y escuchando hasta que finalmente vio que en la ventana habían varios pajaritos. Eran muchísimos pajaritos. Se estaban congelando y querían entrar. Adentro de la casa había calor, estaba agradable, y picaban allí al vidrio para ver si les abrían. Y el hombre entonces abrió la ventana, pero los pajaritos, espantados, donde vieron al hombre, se devolvieron y se fueron a meter por allá en medio de un resto de ramas que todavía estaban sin cubrir por la nieve. El hombre, desesperado, sin saber qué hacer, volvió otra vez a abrir las ventanas y fue detrás de los pájaros, pero ellos se dispersaron todos al mirarlo. Hasta que finalmente, quién sabe cómo, uno de los pajaritos, sin quererlo, ¡bum!, se metió adentro allí de la sala y empezó feliz a alotear allí, porque estaba ahora en una temperatura ambiente, y de alguna manera los demás pájaros que estaban afuera se metieron también allí. Aquello parecía una especie de jaula de pajaritos llenos en la sala, porque pudieron entender el mensaje del hombre que quería ayudarlos. Tú sabes que cuando Jesús vino a este mundo, vino para que entendiéramos a Dios, para que pudiéramos entender a Dios. Cuando tú miras a Dios, miras a Jesucristo. De hecho, cuando San Pablo quiso que el hombre pudiera entender algo de quién es Dios, hizo un salmo maravilloso en la carta a los Corintios. ¿Quieres acompañarme allí a 1 Corintios 13? Dice la palabra del Señor aquí: el amor es sufrido, es benigno. Versículo número 4.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando tú lees esos pasajes, estás viendo una fotografía de Jesús. Pablo quiso darle al mundo una fotografía de Cristo. Y déjame decirte otra cosa más. La religión por sí sola no puede darte lo que tú necesitas. Es el autor de la religión el que transforma la vida de una persona. Y la Biblia nos dice entonces que por eso tuvo rostro de hombre. Y el último texto que quiero leerte en esa dirección está allí en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Este es un texto maravilloso. En un mundo donde la gente tiene diferentes dioses y diosas. ¿Sabes cuántos dioses hay en la India? 300 millones de dioses y diosas. Ni aún viviendo toda la vida tú adorarías a todos ellos. Pero dice allí en Timoteo, capítulo 2, verso 5, la primera carta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Ese es el gran misterio también que está mencionado en el credo católico que aprendimos de niños. El misterio de la encarnación del Dios hombre. El rostro del hombre en Apocalipsis representa la profundidad de Dios en querer ayudarnos. Y el último rostro es el rostro del águila. Leamos lo que dice Apocalipsis. Dice, y el cuarto era semejante ¿a qué cosa? A un águila volando. El Salmo 103, tenemos todo el tiempo para leerlo, pero cuando llegues a casa puedes repasarlo. Allí en el versículo 5 y el versículo 6 dice que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay 5 cosas maravillosas que Dios le regala a los seres humanos ahí en el Salmo 103 y que resumen la obra de Dios en este cuarto ser viviente del que estamos hablando. ¿Por qué no lo leemos? En realidad vale la pena tomar el tiempo para leer allí el Salmo 103. Dice la palabra de Dios, leyendo allí del versículo número 1 en adelante. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes que una de las principales causas de los divorcios hoy es que los matrimonios olvidan el tiempo pasado? Olvidan los momentos felices cuando se trataban de una manera tan dulce que a un panal de rica miel 1000 abejas se acercaron. Y se vuelve tan agrio, tan insípido, tan ácido. No olvides, no debes olvidar. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús vino a este mundo, para que no nos olvidáramos de Dios. Y entonces dice la Biblia allí, no olvides ninguno de sus beneficios. Y míralos. Dice, Él es quien perdona, ¿qué cosa? Todas tus iniquidades, no algunas, todas. Y dice la Biblia, el que sana todas tus dolencias también. Yo he visto gente estar muriendo de un cáncer terminal horrible, espantoso, pero en su corazón, en su mente hay una esperanza maravillosa que les da seguridad. No siempre Dios sana como queremos, pero sí da fuerza, alegría y bendición. Pero también he visto gente muy desagradecida. Hace 2 meses atrás estuve orando con alguien pidiéndole a Dios si era su voluntad
que sanara a su esposa que estaba en otro país a cientos de millas, la sanara de ese cáncer maligno que le estaba terminando. Lo único que le pedíamos a Dios era que ese hombre que estaba pidiendo que orara con él, era que entregara su corazón a Jesucristo, que se bautizara, que llegara a ser miembro de la iglesia. Eso era todo lo que estábamos pidiendo. Y él me dijo que estaba bien. Oramos, la misericordia de Dios tocó a esa mujer y una semana más tarde los médicos no encontraban nada de lo terrible que antes estaba. Pero ¿sabes qué pasó? El hombre aquel que, angustiado y lleno de temor y horror ante la muerte de su esposa, me dijo ahora que mejor iba a pensar las cosas y a decidirse más adelante. Hay gente desagradecida en el mundo. Cuando Dios te llama, no tomes tiempo, no dejes para mañana, vuelve hoy. Y dice la Biblia entonces allí: no olvides ninguno de sus beneficios. El que rescata del hoyo tu vida. No sé si tu vida está en un hoyo ahora. Tú lo sabes bien, tú puedes engañar a cualquiera, pero allí cuando tú llegas a tu casa y apagas la luz y quedas en una total soledad y tu realidad te habla, tú sabes bien quién eres. Pero dice la Biblia allí: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Juan escribió esto, él estaba en Patmos, en la isla de Patmos. Y él creció en Judea y había visto muchas veces las águilas de Palestina cuando renovaban su plumaje y se iban a cierto lugar mientras que el plumaje volvía otra vez a ser nuevo y hermoso para volar con fuerza. Hay momentos en la vida cuando tú no tienes recursos para resolver las cosas. Escóndete en Dios. Escóndete en el Señor. Él proveerá, porque Él dice que Él proveerá. Y sabes, el águila es un símbolo de que Dios todo lo ve. Las águilas tienen una vista extraordinaria. A centenares de metros de altura pueden observar un pequeño ratoncito moviéndose allí entre los matorrales. Este rostro de águila nos explica que Dios conoce todo lo que pasa en el mundo, pero que no lo mira para juzgarlo y destruirlo, sino para restaurarlo y darle oportunidad primero. El último texto que quiero leerte está allí en el libro de Deuteronomio. Este libro se llama así, Deuteronomio, porque quiere decir la repetición de la ley. Moisés vuelve a repetir aquí los 10 mandamientos que fueron dados en Éxodo 20. Y entonces dice la palabra de Dios allí, hablando en Deuteronomio, el capítulo número 32. Antes de leer el capítulo número 32, el versículo justo que sería allí el número 10 en adelante, vamos allí mismo en el capítulo 32 de Deuteronomio, pero leamos el versículo número 4 y el versículo número 5. Deuteronomio 32, versículos 4 y 5. Él es la roca cuya obra es perfecta. El jueves unos amigos nos llevaron a la roca del Peñol y subimos allí los 600 y tantos escalones y llegamos a mirar todo el panorama de alrededor. No me pregunten cómo amanecí el día siguiente, pero lo que sí quiero decirles es que hay un panorama extraordinario allí. Y podemos parafrasear esto y decir: Jesucristo es mi peñol. Él es mi roca. Cuando me paro sobre esa roca tengo esperanza, tengo fuerza.
Y entonces dice allí, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Ese es un texto maravilloso. Ese texto contradice toda idea de cualquier dualismo teológico, es decir, de que Dios sea bueno y sea malo a la vez. La palabra de Dios dice que no hay ninguna iniquidad en Él. Sus brazos de amor abiertos en la cruz del Gólgota dicen que pueden abrazarte de esa manera. ¿Lo has visto tú? Cuando tenía mi hija pequeña, ella se acercaba y me decía, Daddy, I love you this big. Yo te amo de este tamaño. Y empezaba a mirar allí la idea de Jesucristo amándome así. Pero ahora leamos Deuteronomio 32, versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Has visto la forma como el águila enseña a sus polluelos? Cuando ya están bastante grandes y empiezan a aletear y a mover las alas, la madre águila llega y se pone al lado de ellas, y entonces ellos se montan y los lleva allá alto. Y después que los lleva altos, claro, los aguiluchos van bien sostenidos. Esto es tremendo. Avianca, American Airlines, United, van mirando todo lo que va allá, ¿no es cierto? Pero de repente la mamá águila hace un giro y aquellos aguiluchos van por la ley de la gravedad abajo y van gritando, ayúdame, ayúdame, en su lenguaje aguilucho. Y el águila entonces vuelve a planear, se acerca y los levanta y los lleva feliz al nido. Dios no te dejará caer si tú le sigues y confías en Él. Es demasiado bueno para hacer algo malo, es demasiado sabio para equivocarse. ¿O quisieras tener estos 4 rostros de Jesús en tu vida? ¿Quisieras tener estos 4 rostros de Jesús en tu vida? Oremos juntos. Amado Señor, en un mundo tan impersonal, en donde a veces nos sentimos un dígito, un número, en donde la gente corre de aquí para allá, pagando deudas, enfermándose, sufriendo y finalmente, Señor, acabando su vida después de tanto esfuerzo. Te queremos dar gracias porque hay algo más acá y más allá. Esos 4 rostros de Jesús que nos muestran que es poderoso más allá de todo poder, pero que también está lleno de amor. Ese Dios que se hizo hombre, que vino a mostrar cómo eres tú, y que a través de sus enseñanzas nosotros podemos también ser transformados. Y mediante el rostro del becerro, Señor, en la profecía esta de Apocalipsis, miramos a un Jesús que todo lo estuvo dispuesto a pagar con tal de darnos esperanza. Y aun cuando estuvo paralizado en la cruz, con toda la habilidad y el poder para liberarse de ella, se dejó paralizar en la cruz del Gólgota para decirnos una vez más cuánto nos ama. Gracias por el simbolismo del águila, de que tú no nos vas a dejar caer, tú nos vas a sostener si nos sostenemos de tu palabra. Señor, toca a estas personas que han venido al frente, derrama tus misericordias en ellas, lo que más necesiten de acuerdo a tu providencia. Bendice, Señor, a tu iglesia reunida aquí también. Tráenos a todos en esta noche y durante todas las otras noches. Bendice también los seminarios que tendremos mañana de 9 a 10 en la mañana y luego en la noche de 6:30 a 7 y luego
el seminario de instrucción en las mañanas de 6:30 a 7:30 de la mañana. Bendice cada conferencia, cada reunión. Y oramos, oh Padre bendito, para que tu gracia nos cuide y respondamos con tu amor siendo fieles. En Cristo nuestro Señor.